La semana pasada subí la primera parte de este vídeo y me centré en los debates políticos y las diferencias ideológicas existentes entre las expresiones judías antisionistas que eran el judaísmo religioso y el integracionismo secular con el sionismo. Las diferencias entre los judíos no se quedó en meras disputas políticas e intelectuales, sino que los sionistas también atacaron y perjudicaron enormemente a los judíos a los que supuestamente dicen representar. Así que, en esta segunda parte, os voy a hablar sobre las acciones que llevaron a cabo los sionistas en contra de los judíos. Vamos con el vídeo, esto es Red Planeta, comenzamos. Como ya lo aclaré la semana pasada, los pensadores originales sionistas se dieron cuenta de que el antisemitismo era una expresión política que directa o indirectamente les ayudaría a promover la emigración judía palestina. En verdad, la intención sionista de persuadir a los judíos que no eran necesariamente sionistas de que emigraran a Palestina no era atractivo, y los sionistas no tuvieron éxito en vender su solución como la solución definitiva a la cuestión judía. Pero los sionistas, analizando los efectos que tenía el antisemitismo sobre los judíos, vieron en estas expresiones racistas y nacionalistas étnicas una fuerza poderosa para forzar a los judíos a emigrar a Palestina. Si lo pensamos bien, la convergencia entre el antisemitismo y el sionismo fue la siguiente. El antisemitismo no quería a los judíos dentro de sus naciones, y los sionistas querían que los judíos emigraran a Palestina. De ahí que obligatoriamente se tuvieron que entender para beneficiarse mutuamente. Theodor Herzl estaba convencido de la necesidad de dialogar con los regímenes abiertamente antisemitas para conseguir que los judíos no se integraran en sus respectivas patrias, sino que emigraran a Palestina para crear el Estado judío. A fin y al cabo, un Estado judío era imposible construirlo solamente con judíos sionistas porque eran minoría. A comienzos del siglo pasado, Theodor Herzl se acercó a uno de los regímenes más judeófobos de Europa, que era la Rusia zarista. El zarismo permitía, e incluso en algunos casos, fomentaba la hostilidad hacia los judíos para desviar el descontento de los rusos, que en vez de organizarse en contra de las políticas represivas y empobrecedoras de los zares, dirigían su rabia contra los judíos. Herzl, en nombre de la Organización Sionista Mundial, se reunió con varios ministros zaristas como el ministro de Interior Vyacheslav von Plehve o Sergei Witte, que era el ministro de Hacienda del Imperio Ruso y el futuro primer ministro imperial. Ambos ministros destacaban por su marcado carácter judeófobo y no tuvieron ningún reparo en decir a Herzl que si por ellos fuera, acabarían con los judíos que vivían dentro de Rusia. Lógicamente, no podían llevar a cabo tales acciones y vieron en la propuesta de Herzl de fomentar el sionismo y la emigración a Palestina como una solución pragmática, elegante y mutuamente beneficiosa. El líder sionista consiguió que ambos ministros firmaran una carta con el que se comprometían a que el gobierno ruso diera asistencia moral y material a la causa sionista. La reunión de Herzl con el régimen más antijudío de Europa generó malestar entre algunos sionistas porque no veían lógico reunirse con personajes que hablaban abiertamente de acabar con los judíos. Es más, tras la audiencia de Herzl con estos ministros zaristas, los sionistas no condenaron los pogromos, lo que demostraba que los sionistas eran siniestros aliados de los antisemitas, por ende, enemigos de los judíos. Un hecho que debo destacar es que poco tiempo después de que Herzl se reuniera con los ministros zaristas, apareció en Rusia el famoso panfleto Los protocolos de los sabios de Sion, que supuestamente narraba una conspiración judía para controlar el mundo. Este panfleto ha sido utilizado constantemente a lo largo de la historia del siglo pasado y el actual para hablar de una conspiración judía, pero la realidad es que no es más que una falsificación hecha por la policía secreta zarista para fomentar el odio contra los judíos y en parte para justificar los pogromos. Pero lo importante aquí es que el panfleto apareció poco después de la convergencia de intereses de Herzl y el zarismo, por lo que debemos preguntarnos, ¿hubo un pacto secreto entre los zaristas y los sionistas para fomentar el antisemitismo con este tipo de panfletos para que se generaran pogromos y así los judíos decidieran salir del imperio ruso? Yo lanzo la pregunta para que la gente reflexione. Para desgracia de los sionistas, la mayoría de los judíos askenazíes que huían de Europa del Este no marchaban a Palestina, exceptuando algunas organizaciones protosionistas como los Amantes de Sion, sino que la mayoría de los judíos emigraba a países más tolerantes con ellos,
concretamente a Europa Occidental y a los Estados Unidos. En esta parte de la historia es cuando irrumpen en escena los británicos. Existen varios factores que propiciaron la alianza anglo-sionista. 1. Con el paso de los años, los sionistas se dieron cuenta de que el país más permeable a la causa sionista era el Reino Unido. La rama protestante del anglicanismo y el pozo que dejó el puritanismo con su literalidad de la Biblia y la idea similar de que eran el pueblo elegido por Dios o los nuevos israelitas guardaba semejanzas con el ideario sionista. 2. El Reino Unido tenía intereses en Oriente Próximo y su interés máximo era desmantelar el Imperio Otomano, al cual llamaban el hombre enfermo. Los intereses imperialistas británicos en Oriente Próximo iban de la mano del objetivo sionista de colonizar Palestina. Así que, ¿qué mejor que ponerse de acuerdo y colonizar Palestina conjuntamente? 3. En el Reino Unido, distintos políticos ya habían manifestado intenciones para que los judíos emigraran a Palestina. Anthony Ashley Cooper, más conocido como Lord Shaftesbury, Lord Palmerston, Charles Henry Churchill o Benjamin Disraeli, escribieron y debatieron acerca de la posible migración de los judíos a Palestina antes de que los sionistas se organizaran internacionalmente. En las intenciones de estos políticos británicos se mezclaba la idea mesiánica de cumplir con la profecía, aliviar al Reino Unido de la llegada de inmigrantes judíos y los intereses imperialistas británicos en Oriente Próximo. 4. El auge de la judeofobia en Europa del Este, y concretamente en el Imperio ruso, provocó que muchos judíos salieran de Rusia y marcharan a países más tolerantes con ellos. Dos destinos destacaron sobre el resto, Reino Unido y Estados Unidos. En el caso concreto del Reino Unido, los gobernantes temieron que la llegada masiva de judíos fuera visto por la gente como una invasión que aumentaría el antisemitismo. De esta manera, tanto los grandes burgueses judíos como los Rothschild o los Montefiore, como importantes políticos como Arthur Balfour o Lloyd George, hicieron todo lo que estuvo en sus manos para que los judíos se marcharan a otro lado. Por ejemplo, Rothschild financió ciertas campañas de asentamientos sionistas en la Palestina otomana para que los judíos emigraran allí y, por su parte, Arthur Balfour, entonces primer ministro de Gran Bretaña, sacó adelante distintas leyes anti-inmigración que restringía severamente la llegada de judíos a la isla. Esto puede parecer antijudío, pero no antisionista, porque al restringir la entrada de judíos al Reino Unido, dejaba solamente una salida para los mismos, que era la emigración masiva palestina. Vemos pues cómo los sionistas, alineados con las autoridades británicas y la gran burguesía judía de este país, hicieron todo lo posible para evitar que los judíos integracionistas que querían vivir en el Reino Unido entraran en el reino y pudieran comenzar una nueva vida, es decir, les privaron del derecho a vivir con los no judíos. Los sionistas solo les dejaron dos alternativas: emigrar a Palestina para proceder con la colonización o regresar a Rusia, donde volverían a sufrir pogromos. Si bien hasta entonces fue Theodor Herzl el contacto de los sionistas con los distintos altos mandatarios de Europa y Norteamérica, con el tiempo le sucedió James Weizmann. Este sionista bielorruso se trasladó a Gran Bretaña y trabajó para formar una sólida alianza anglo-sionista. Desde que Herzl entendió que la anglosfera era más permeable a la causa sionista que el resto de las potencias imperialistas del momento, los sionistas se centraron en los británicos para ganarse su favor. Los trabajos de Weizmann en suelo británico trajeron sus frutos, y tras tantear a los conservadores británicos, consiguió que estos celebraran una reunión que es conocida como el Congreso Secreto de Londres de 1907 para fijar una política de partido respecto al sionismo. Como era de esperar, los conservadores aceptaron ayudar a los sionistas y cada vez que gobernaron, la política exterior del país estuvo alineada completamente con los intereses sionistas. En ese momento, Weizmann, representante de la Organización Sionista Mundial, Herbert Samuel, judío sionista y secretario del gobierno, y el resto del gabinete conservador fueron dando forma al objetivo sionista. El estallido de la Primera Guerra Mundial fue una buena oportunidad tanto para los británicos como para los sionistas para hacerse con el control de los territorios otomanos en Oriente Próximo. Los británicos se hicieron con Palestina y, tal y como habían acordado con los sionistas, aceptaron crear el Hogar Nacional Judío. Los sionistas, por su parte, ayudaron a los británicos de dos formas. Por un lado, Louis Brandeis instó a los judíos sionistas estadounidenses que hicieran todo lo posible para que Estados Unidos entrara en la Primera Guerra Mundial, y por otro lado, Weizmann, que había descubierto un potente explosivo a base de nitroglicerina,
entregó este explosivo a los británicos para que lo usaran en la guerra. La alianza anglo-sionista quedó sellada con la Declaración de Balfour, pero cabe destacar que el judío antisionista Edwin Samuel Montagu, que por aquel entonces era miembro del gabinete británico, se opuso abiertamente a la Declaración de Balfour porque pensaba que esta declaración perjudicaría enormemente a los judíos de todo el mundo porque los alejaría a los judíos de su religión o impediría la integración de estos en sus respectivas patrias. Si lo pensamos bien, los sionistas, y en el caso particular de Weizmann, llegó a tratar con altos funcionarios británicos como si representara a todos los judíos del mundo, cuando esto no era así. Weizmann solamente representaba los intereses de una minoría judía en el mundo con ambiciones sionistas. Muchos años después, Weizmann aún se sorprendía por cómo los británicos favorecieron enormemente los intereses sionistas y dejó escrito lo siguiente en sus memorias. Nosotros los judíos hemos obtenido la Declaración de Balfour en condiciones absolutamente imprevistas. Dicho de otro modo, somos los máximos beneficiarios de un botín de guerra. La Declaración de Balfour de 1917 no descansaba en ningún fundamento. Cada día y cada hora, durante los últimos años, me decía que el gobierno británico podía citarme para plantearme esta pregunta. ¿Qué es, pues, esta organización sionista mundial? ¿Dónde están vuestros partidarios sionistas? Se habría entonces sabido que los judíos se nos oponían, y habríamos estado solos, en una pequeña isla, no siendo más que un puñado de judíos con nuestro pasado de extranjeros. Es decir, en sus memorias, Weizmann, aparte de admitir que eran minoría entre los judíos, admite que no representaban a nadie más que a sus propios intereses. Pero cambiemos de país y vayamos a Alemania. Después de la Primera Guerra Mundial y con el establecimiento del Hogar Nacional Judío en el mandato británico de Palestina, uno puede creer que los sionistas fueron ganando influencia en la judería internacional. Pero esto no es así, y un ejemplo claro es el de Alemania. En este país, el 97% de los judíos germanos eran integracionistas y de estos, más del 40% se casaba con no judíos. Esto es, el sionismo era sumamente marginal en Alemania. Durante la República de Weimar, los judíos socialdemócratas y comunistas denunciaron el auge del nazismo y algunos de estos judíos se convirtieron en firmes cuadros antifascistas que hicieron frente a los nazis. Sin embargo, los sionistas destacaron por su pasividad ante el poderío nazi, ya que eran conscientes, tal y como lo había dejado claro Theodor Herzl, que un régimen abiertamente antisemita favorecería la emigración de los judíos a Palestina. De ahí que, hasta el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, fueron muy pocos los sionistas que se organizaron para combatir el nazismo. Con la llegada de los nazis al poder en Alemania, la situación comenzó a cambiar tanto para los judíos como para los sionistas. Los propios nazis se dieron cuenta de la contradicción interna existente entre los judíos. Por un lado, se encontraban los judíos religiosos y los seculares integracionistas que pretendían vivir en Alemania, y por otro lado, los minoritarios sionistas querían fomentar la emigración de judíos a Palestina. Esta contradicción sirvió en primer lugar para disminuir el número de judíos que pretendían vivir en Alemania y aumentar la influencia de los sionistas que querían que los judíos salieran de Alemania para ir a Palestina. La mayoría de los ataques nazis hacia los judíos fueron dirigidos hacia los judíos integracionistas, porque el mayor temor de los nazis es que estos elementos no arios siguieran viviendo en el Estado nazi. Un hecho crucial en el ascenso del sionismo en Alemania fue la ilegalización de la Asociación Central de Ciudadanos Alemanes de Confesión Judía, que fijaron como su objetivo principal combatir el nazismo. Esta asociación cayó en desgracia y los sionistas asociaron este hecho con la definitiva derrota del integracionismo. Sin rivales dentro de las comunidades judías, los sionistas comenzaron a crecer en Alemania. El semanario sionista alemán, que tenía una tirada de entre 5.000 a 7.000 ejemplares, aumentó a 40.000 en pocos meses, y la recolecta de dinero de la Federación Sionista de Alemania en los años 1935-1936 se triplicó respecto a los años 1931-1932. La convergencia entre nazis y sionistas se consolidó con el acuerdo de Habará, con el que los nazis facilitaron la emigración de los judíos al mandato británico de Palestina. La Alemania nazi permitiría la salida de judíos a Palestina y compensaría a los judíos alemanes que emigraran a Palestina por sus propiedades perdidas, o mejor dicho, arianizadas, exportando productos alemanes a los sionistas emigrados a Palestina. Entre 1933 y 1939, el 60% de todo el capital invertido en el Hogar Nacional Judío de
Palestina provenía de Alemania, y gracias a este acuerdo se crearon algunas de las más importantes empresas que tendrían su importancia en el futuro Estado de Israel. De ahí que Edwin Black, en su libro El acuerdo de transferencia, la dramática historia del pacto entre el Tercer Reich y la Palestina judía, dijera que Habará fue indispensable para la creación del futuro Estado de Israel. Mientras que una gran parte de los países del mundo boicoteaban la economía y las mercancías alemanas, la Organización Sionista Mundial hizo todo lo posible para saltar por encima de ese boicot. Los sionistas, intentando quedar bien ante este nefasto suceso histórico, tratan de defender la idea de que ellos llegaron a un acuerdo con los nazis para salvar a los judíos alemanes de su trágico final. Pero, aparte del colegueo que mostraron en Alemania, la realidad es que solamente 60.000 judíos sionistas, que representaban solo el 11% de la población judía alemana, pudo emigrar a Palestina. El resto de los judíos se quedaron en Alemania sufriendo las políticas nazis o combatiéndolas en la resistencia. Con la consolidación del poder nazi en Alemania, la Federación Sionista de Alemania se convirtió en la única organización no nazi legal de Alemania, y al grupo Boy Scout con tintes paramilitares que era el Betar le permitieron organizar sus marchas y mostrar sus símbolos sionistas. Es más, durante aquellos primeros años del Tercer Reich, muchas de las protestas oficiales del partido nazi recogían la máxima de judíos a Palestina, lo que demuestra la convergencia entre intereses nazis de que los judíos salieran de Alemania y los intereses sionistas de que los judíos emigraran a Palestina. Un caso bastante llamativo fue el de las leyes de Nuremberg, con el que los nazis fijaron las leyes de ciudadanía alemana, oficializando la segregación entre judíos y no judíos. Para sorpresa de muchos judíos integracionistas, incluso de algunos sionistas, los sionistas alemanes no vieron con malos ojos esta legislación, porque oficializaba que los judíos no se mezclaran con los no judíos, que es una práctica existente dentro del judaísmo desde los tiempos de Esdras y Nehemías. Es más, en los juicios de Nuremberg, Julius Streicher, fundador del semanal judeófobo Der Stürmer, aseguró que las leyes de Nuremberg, en parte, estaban basadas en las leyes raciales judías presentes y descritas en la Biblia. A pesar de todas estas acciones, a partir de 1938 y sobre todo a partir de la Noche de los Cristales Rotos, los nazis dejaron de diferenciar a los judíos sionistas de los no sionistas y todos comenzaron a ser víctimas de la persecución judeófobo nazi. En Polonia, los sionistas también hicieron de las suyas. Se debe tener en cuenta que en los años 30 Polonia albergaba a más del 55% de los militantes de la organización juvenil Betar. En este país, el sionismo revisionista de Jabotinsky y compañía estuvo muy presente y estaban en disposición de trabajar en pro de la causa sionista. Y a esto hay que sumar que en Polonia también vivía una de las comunidades judías más importantes de Europa. Concretamente, en los años 30, alrededor de 3,5 millones de judíos vivían en Polonia. A pesar de la existencia de un odio histórico hacia los judíos polacos, la verdad es que con Piłsudski la situación de estos mejoró en cierta manera, ya que la política de polonización y de lealtad hacia el Estado convergía con las intenciones integracionistas de los judíos no sionistas. Pero, tras la muerte de Piłsudski, la política nacional polaca respecto a los judíos comenzó a cambiar en favor de los sionistas. Esto no quiere decir que la Polonia de entreguerras dejara de ser judeófoba, para nada. Lo que quiero decir es que las autoridades polacas dejaron de ignorar a los sionistas polacos y tomaron la misma política que los nazis: llegar a un entendimiento con los sionistas polacos para fomentar la salida de los elementos judíos de Polonia. Así pues, el gobierno polaco declaró abiertamente la necesidad de que las naciones no judías de Europa fomentaran la emigración de judíos a Palestina. Jabotinsky, viendo las intenciones de los nuevos gobernantes polacos, les invitó a seguir publicitando sus intenciones, mientras que él haría todo lo posible para convencer a los británicos de que permitieran la emigración masiva de judíos a Palestina. Joseph Beck, el entonces ministro de Exteriores de Polonia, le prometió a Weizmann que trabajaría por hacer real la emigración de judíos a Palestina. Es más, el apoyo de Polonia al sionismo fue tal que tan pronto como en 1938, los polacos aceptaron la creación de un Estado judío con fronteras grandes en Palestina para que los judíos pudieran vivir allí. Durante la Segunda Guerra Mundial, los judíos fueron una de las principales víctimas, pero lo que omiten los sionistas es que hubo sionistas que actuaron como
como verdaderos colaboracionistas en distintas zonas ocupadas por los nazis. En los territorios ocupados por los nazis, las nuevas autoridades crearon los Judenräte o asambleas de judíos en castellano, que fueron una clase de consejos que gobernaron dentro de los guetos bajo la supervisión nazi. Los sionistas prefieren no hablar de estos consejos y si lo hacen, solamente hablan del gueto de Varsovia y ahora entenderéis por qué. Los judíos de los territorios ocupados de Palestina y de la URSS fueron afinados en guetos y dirigidos por estos Judenrat. Los nazis no ejercieron control directo de estos consejos judíos porque eran conscientes que al hacerlo incitarían a la rebelión, de manera que eligieron a judíos para que lideraran estos consejos. Obviamente, la elección de líderes de estos consejos no se hizo al azar, sino a conveniencia de los intereses nazis. De ahí que un buen número de sionistas se pusieron a la cabeza de estos consejos colaborando abiertamente con los ocupantes. Los sionistas, a la cabeza de los Judenräte, se encargaron de crear brigadas de trabajo, confeccionar listas para enviar judíos a los campos de trabajo y de exterminio, y se encargaron de entregar la insignia amarilla de la estrella de David a los judíos de los guetos. En pocas palabras, actuaron como verdaderas autoridades cipayas en contra de los judíos. Me gustaría destacar los siguientes colaboracionistas. Jacob Hens fue un sionista revisionista que lideró el gueto de Vilna y a la policía judía colaboracionista del gueto. Este sionista ha pasado la historia por colaborar con los nazis y participar en la entrega de judíos del gueto para mandarlos a los campos nazis. A su vez, Hens y su policía impidieron la huida de distintos judíos a través de los bosques. Hens llegó a argumentar que colaboró con los nazis en aras de salvar a unos pocos judíos y que por eso mismo entregaba judíos ancianos o enfermos para salvar al resto. Monik Moses Merin fue otro sionista que estuvo a cargo del Judenräte de Sosnowiec. Este colocó a sus familiares y amigos a la cabeza de los distintos aparatos administrativos del Consejo y fueron responsables de mandar judíos a los campos de concentración. Efraim Baraz estuvo a la cabeza del gueto de Bialystok y, al igual que el resto de sus colegas sionistas, participó en la entrega de judíos a las autoridades alemanas. No solo eso, en el caso de Bialystok, la resistencia fue aplastada gracias a la traición cometida por Baraz. Jaime Ronkowski fue uno de los sionistas más extravagantes de los Judenräte. Ronkowski lideró el gueto de Lutz y su soberbia llegó a tal punto que se hizo llamar el rey del gueto. Ronkowski, a través de la policía judía del gueto de Lutz, espió a los rebeldes judíos e implantó dentro del gueto todas las políticas judeófobos de los nazis. Estos son algunos de los sionistas más destacados que lideraron los Judenräte, pero, tal y como dice Faris Yahia, la infame lista en sí es larga y abarca muchas ciudades y pueblos de Polonia, Lituania, Hungría y Rumanía. Los sionistas que hoy usan el horror judeófobo de la Segunda Guerra Mundial para victimizarse esconden conscientemente la implicación que tuvieron los sionistas en la entrega de judíos a los nazis y la abierta colaboración que desempeñaron en aquel horrible suceso. Por más que quieran negarlo, una parte de los sionistas fue responsable de la muerte de miles de judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Ahora me voy a adelantar a las críticas que me escribirán los sionistas en los comentarios. No todos los sionistas colaboraron con los nazis, eso es cierto. Por ejemplo, en el gueto de Varsovia, los sionistas participaron en la resistencia antinazi y ayudaron en el levantamiento del gueto de Varsovia, pero la colaboración de sus colegas eclipsa cualquier acto de resistencia de los sionistas. El daño que causaron los sionistas a los judíos no termina con la Segunda Guerra Mundial, pero después de la derrota alemana y los juicios de Nuremberg, los sionistas trabajaron duramente para justificar la necesidad de crear un Estado judío plenamente independiente en Palestina. Como bien sabréis, los sionistas cumplieron con su cometido, pero lo que esconden es el trato que dieron los sionistas y los colonos israelíes a los sobrevivientes del Holocausto que decidieron marchar al recién creado Estado de Israel. Estos sobrevivientes fueron vistos como cobardes y débiles y los colonos los llamaban sabón, jabón en español, haciendo referencia a los jabones que hacían los nazis con los cadáveres judíos. No solo eso, los sobrevivientes fueron ignorados también por las autoridades israelíes que dieron preferencia a los veteranos de guerra de Israel que a los que experimentaron uno de los horrores judeófobos más graves de la historia. Un reportaje realizado por USA Today en 2016 titulado "En el día de conmemoración del Holocausto, los sobrevivientes necesitados de Israel aún sufren", los judíos entrevistados aclararon que aún en 2016 eran ignorados por las autoridades israelíes y que alrededor de
de 45.000 de ellos vivía por debajo del umbral de la pobreza. Los ataques sionistas contra los judíos no terminaron con el establecimiento del Estado de Israel. Los nuevos gobernantes sionistas israelíes eran conscientes que para que Israel se convirtiera en un proyecto estatal y social estable que durara durante varias generaciones, necesitaban que llegaran a Israel miles de judíos de distintos países del mundo. Hicieron todo lo posible para convencer a los judíos que vivían en Europa Occidental y Norteamérica para que emigraran a Israel, pero a ellos no los podían apretar más, debido a la condición de ciudadanos de pleno derecho de potencias imperialistas. Sin embargo, sí que podían presionar a los judíos que vivían en países árabes para que emigraran a Israel, y efectivamente así lo hicieron. En el libro Los escándalos de Ben Gurión, los autores Naim Giladi y Avi Shlaim explican cómo los sionistas cometieron actos terroristas en distintos países árabes para fomentar la salida de judíos y que emigraran a Israel. He aquí algunos ejemplos. En 1950, los sionistas pusieron sus ojos en los judíos de Irak, que representaban un tercio de la población iraquí. Los sionistas entregaron panfletos y difundieron mensajes para que los judíos iraquíes salieran de Irak debido al clima de antisemitismo imperante en el país, y para crear ese ambiente, distintas organizaciones terroristas sionistas cometieron distintos atentados para fomentar la emigración. La organización sionista Hashura arrojó granadas en el café Dar el Beida de Bagdad, donde se reunían distintos intelectuales judíos. Pero la cosa no quedó aquí, porque los ataques continuaron y los sionistas atacaron distintas sinagogas y barrios judíos para crear un clima de terror. Uno de los cabecillas de estas bandas terroristas, llamado Shalom Salih Shalom, fue detenido y confesó las acciones de su grupo. Pero para cuando se le detuvo, los judíos iraquíes comenzaron a emigrar en masa hacia Israel. Los sionistas habían conseguido su doble objetivo: la emigración de judíos iraquíes a Israel y la llegada de mano de obra barata al país. En 1954, Ben Gurión y los suyos pusieron sus ojos en los judíos que vivían en Egipto para fomentar su migración. Así pues, el Mossad reclutó a distintos judíos egipcios que simpatizaban con la causa sionista para que perpetraran atentados en distintos puntos del país. Los reclutados por el Mossad crearon la Unidad 131. Estos terroristas, que estaban bajo la supervisión de Pinhas Labón, que era el entonces ministro de Defensa de Israel, detonaron bombas en la oficina postal de Alejandría, en el Teatro Inglés, en distintas bibliotecas que pertenecían a estadounidenses y otros puntos de Alejandría y El Cairo. Esta operación, aparte de crear un clima de terror en Egipto para que los judíos salieran de allí, también tenía el objetivo de ser ataques de falsa bandera para culpar a los egipcios y sabotear el apoyo occidental a la retirada de Gran Bretaña de Suez. No fue hasta el 2005 cuando el gobierno israelí aceptó su implicación en el asunto Labón. A esto hay que sumar que en el interior de Israel, la élite política y burocrática del país, compuesta mayoritariamente por judíos askenazíes provenientes de Europa, de facto implantaron una distinción entre judíos para otorgar privilegios y superioridad a los askenazíes frente al resto de los judíos. Los judíos sefardíes, mizrajíes y los negros fueron ninguneados por la élite blanca judía askenazí, que entendió que estos judíos pasarían a formar parte de los escalafones más bajos de Israel. Pero la división entre los judíos dentro del Estado de Israel os lo explicaré en otro vídeo. El sionismo ha sido una amenaza para los propios judíos, que pagaron muy caro que esta corriente política e ideológica se convirtiera en la corriente dominante en la judería internacional. Los sionistas obviamente callan ante estos hechos porque quieren seguir siendo los máximos representantes de los judíos, pero la historia los condena y los desacredita enteramente. ¿Qué os ha parecido el vídeo? ¿Os ha gustado? ¿Os gustaría que hiciera el vídeo sobre la división social de los judíos dentro de Israel? Hacérmelo saber en los comentarios y sugerirme nuevos temas para que trate en futuros vídeos. Dar like si os ha gustado el vídeo, si sois nuevos suscribíos, recordad que en la descripción del vídeo tenéis el enlace de PayPal por si queréis aportar al canal con dinero para mantener este proyecto de divulgación. También tenéis en la descripción del vídeo los enlaces de los documentos y libros que tenemos a la venta en Gumroad, y seguirnos en las redes sociales Twitter, Facebook, Instagram y TikTok, donde subimos nuevo contenido a diario o casi a diario. Esto es todo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Salud, camaradas!